del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Cantad a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Queridos hermanos participantes en este primer curso de canto gregoriano, organizado por Nuestra Señora de la Cristiandad España, si hubiésemos querido buscar una cita más apropiada, la misma providencia de Dios nos la ha dado con esta exhortación del apóstol San Pablo: cantad a Dios nuestro Señor. Pues como sabéis muy bien y habéis escuchado tantas veces, el mismo San Agustín lo decía: el que canta, reza 2 veces. Canto gregoriano, que es liturgia, que forma parte intrínsecamente de ella. Canto gregoriano, que es oración elevada a Dios nuestro Señor, con toda la capacidad artística del hombre, elevando y espiritualizando lo que la misma palabra muchas veces no es capaz de expresar. Canto gregoriano que, como recordaba el Papa Benedicto XVI a toda la Iglesia en aquella exhortación acerca de la palabra de Dios, es palabra de Dios puesta en canto, palabra de Dios con la que nosotros oramos y elevamos a Dios nuestra alabanza. Decía el Papa San Pío X, hablando acerca de los salmos, pues toda la Sagrada Escritura prácticamente está musicalizada en el canto gregoriano, que Dios se alabó a sí mismo para que nosotros le alabáramos debidamente, dignamente. Y al utilizar este tesoro que la Iglesia nos ha legado y que nosotros, como un eslabón más en esa cadena de la fe, hemos de vivir, hemos de cantar y hemos de transmitir a las nuevas generaciones, utilizamos este canto sagrado de la Iglesia para alabar a Dios, rendirle gracias. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y hoy la Sagrada Liturgia nos invita a un motivo muy particular de alabanza a Dios nuestro Señor. Porque este Dios en el que estamos celebrando la Navidad, su nacimiento en carne, su venida a nosotros, su haber puesto su morada entre los hombres, el misterio de la Navidad, el misterio del Verbo hecho carne, verbum caro factum es, no podemos dejar de celebrar, no podemos dejar de admirar, no podemos dejar de contemplar que este Dios quiso hacerse hombre y habiéndolo podido hacer de muchas maneras y habiendo podido venir al mundo de muchas formas, quiso hacerlo en una familia, la familia de San José y de la Virgen Santísima, la Sagrada Familia, la Trinidad de la tierra. Todo en la vida del Señor es misterio. Y todo en la vida del Señor nos enseña, nos ilumina, se nos presenta como modelo, nos exhorta. Las mismas circunstancias de su nacimiento, como hemos meditado en días anteriores, esa oscuridad en la que nace el Hijo de Dios, esa noche, ese silencio, esa misma cueva y esa misma pobreza, las mismas circunstancias históricas en las que el Verbo eterno se hace carne, pero también esta circunstancia de que Dios ha venido al mundo y ha venido en una familia, como todos nosotros. Pues salvo en los momentos en los que nuestro Señor Jesucristo quiere manifestar su divinidad para mostrarnos a nosotros, para llevarnos a nosotros a la fe, pensemos en el misterio de la transfiguración, por ejemplo, o pensemos también en la misma Navidad cuando los ángeles del cielo cantan el himno Gloria in excelsis Deo en el portal de Belén. Pero en el resto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él quiso ser semejante en todo a nosotros, semejante en todo, menos en el pecado. Parece casi grotesco, pero podemos pensarlo porque es verdad. Nuestro Señor fue embrión en el seno de la Virgen Santísima. Durante 9 meses allí creció, dependiendo totalmente del alimento y de la vida de su madre.
ese mismo Dios que es creador de cielos y tierra, ese mismo Dios que en expresión de San Jerónimo tronaba en los cielos y espantaba a los hombres, aterrorizados ante la majestad de su resplandor y de su manifestación, es el Dios que balbucea en un pobre pesebre como niño infante. Ese Dios que durante 33 años fue verdaderamente hombre, no tomó nuestra naturaleza en apariencia, como defenderán algunos después herejes en los primeros siglos de la Iglesia, y por eso la Iglesia tendrá que aclarar, definir, defender verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo nuestro Señor, que padeció hambre, que padeció sed, que sufrió también el cansancio, que tuvo también en él la ley del sueño y del descanso, como limitación de nuestra propia naturaleza, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Quiso nuestro Señor Jesucristo enseñarnos y recordarnos al tomar una familia el plan primero de Dios. ¿Recordáis esa discusión con los judíos acerca si es lícito o no es lícito dar el repudio a la mujer? Al principio no era así. Y nuestro Señor Jesucristo, tomando una familia, escogiendo a María Santísima y a San José, ese matrimonio castísimo y virginal, nos muestra el primer proyecto de Dios, pues Dios creó hombre y mujer para formar una familia y para que de esa unión creciese la humanidad. Creced y multiplicaos, siendo así los padres, el hombre y la mujer, causa segunda en la providencia y conservación de todo cuanto existe. Quiso nuestro Señor enseñarnos la belleza de su creación, porque la creación ha sido herida por el pecado y Él ha venido a redimir las heridas del pecado, ha venido a redimir la dureza de corazón del hombre. Por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés el acta de repudio. Quiso nuestro Señor Jesucristo sanar y redimir también las heridas de la discordia y de la desunión, presentando un modelo perfecto y acabado de familia. Familia donde se acoge la vida, familia donde el centro es el Dios, familia donde la vivencia es el amor. En todo esto, como nos dice el apóstol San Pablo, por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Porque la misma familia es anterior a cualquier otro tipo de sociedad, de institución divina. La familia es la que crea la misma sociedad y la sociedad no puede destruir, no puede saltarse los derechos, no puede obrar en contra de la familia. Tristemente vivimos en tiempos muy malos, tiempos muy trágicos, donde aquellos que deberían proteger, defender, promover a la familia son los que la destruyen, con leyes totalmente en contra del derecho natural, con leyes destructoras como el divorcio exprés, etcétera, etcétera. La familia, misterio de Dios también, porque así descubrimos la presencia de Dios en esa condición del amor entre nosotros. Amaos como yo os he amado. Amad y perdonad a vuestros enemigos. En esto sabrán que sois mis discípulos. Cada familia cristiana se convierte así en un signo visible de la Iglesia, la familia de los hijos de Dios. La familia es llamada Iglesia doméstica, porque allí se realiza también ese culto espiritual a Dios nuestro Señor, esa vivencia de las virtudes y esa vivencia conforme a Cristo nuestro Señor, que es nuestro modelo. La familia que ha de tener como modelo a San José, a la Virgen Santísima y al Divino Niño, en su obediencia, en su sometimiento a estos padres de la tierra. Quiso el Señor enseñarnos que la familia es escuela de virtud, de humanidad, pues aprendemos a ser hombres en nuestra familia. Es cierto, hay defectos, porque en todos tenemos defectos y solamente Dios es perfecto.
Pero Dios ha pensado en nosotros y nos ha otorgado una familia. Y es en esa familia donde hemos aprendido a ser lo que somos. Por eso también el agradecimiento a Dios, el honrar a Padre y Madre, que Él quiso establecerlo como mandamiento. Los deberes que tenemos para con nuestros padres, los deberes de nuestros padres para con nosotros. Quiso el Señor enseñarnos con su misma vida, viviendo una vida familiar escondida en Nazaret, trabajando, obedeciendo, pasando desapercibido ante los ojos del mundo. Nos enseñó a vivir una santidad ordinaria en la práctica y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Ante cualquier tipo de tentación que nos pueda surgir, de pensar que la santidad está en cosas raras o que la santidad está en cosas extraordinarias, en el cumplimiento diario de nuestras obligaciones con perfección, esto es, con amor. Y con todo ello, al desear tener una familia, nuestro Señor Jesucristo no nos la presenta como un valor absoluto, pues la familia es un anuncio de algo mucho más grande, que es la familia de los hijos de Dios, la Iglesia. Pues por encima de los vínculos de la sangre están los vínculos de la fe, mucho más fuertes y que ya no se pueden romper porque entran en el mundo de la eternidad, en el mundo de Dios. Somos familia de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo y por tanto herederos del cielo. Por eso, siendo los valores de la familia importantísimos y que debemos cuidarlos, protegerlos y valorarlos lo que más, no podemos ponerlos por encima del reino de los cielos. Pues quien ame más a su padre y a su madre, a sus hermanos que a mí, no es digno de mí, dirá el Señor a sus apóstoles. Por eso aquello que es el vínculo natural de la familia ha de ser sobrenaturalizado por la virtud de la caridad, amándonos como hijos de Dios, amándonos desde Dios y no simplemente con un amor humano. Queridos jóvenes aquí presentes, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de tantos ejemplos que no son ejemplos, hemos de recuperar el valor, el ansia, el deseo de querer formar una familia cristiana. Antes que tener unos buenos estudios o tener una buena situación laboral, económica, el deseo del joven cristiano es formar una familia, si Dios no ha llamado a la vocación sacerdotal o consagrada. Una familia a semejanza de la familia de Nazaret, donde Dios sea el centro y donde el Padre junto con la Madre, rodeado de sus hijos, vivan en esa unión con Dios nuestro Señor y vivan la vocación a la santidad. Qué cosa más hermosa, dar a Dios hijos para el cielo. Y esta es la vocación de todo matrimonio. Queridos padres y madres aquí presentes, cuidad vuestras familias, cuidad a vuestros hijos. Ante tanta toxicidad que existe a nuestro alrededor, proteged a vuestras familias. Es el tesoro que el Señor os ha encomendado, también el tesoro del que el Señor os pedirá cuentas el día del juicio. Proteged a vuestros hijos, educad a vuestros hijos, amad a vuestros hijos, enseñadle la vocación a la santidad, sabiendo que el mejor ejemplo, la mejor enseñanza es la propia vida. A nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen Santísima, a San José, a esta bendita y sagrada familia encomendamos a nuestras familias de nuestra comunidad, a las familias de todos los aquí presentes, a las familias cristianas. Pedimos muy particularmente por todos aquellos que viven el drama de la desunión, para que conviertan sus corazones, para que ablanden sus corazones y vuelvan a ese plan, porque al principio no era así. Hombre y mujer los creó. Abandonará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Seamos, en medio de este mundo tan egoísta, seamos testimonio de que el amor está por encima de todo esto
de que el amor está por encima incluso de nuestros propios intereses, y de esto es el ejemplo, es el modelo, es el reflejo de lo que la familia cristiana, a semejanza de la familia sagrada de Nazaret, ha de ser y ha de vivir. Que así sea. En nombre del